magistrado, nuestro secretario general. Con el permiso de ustedes, vamos a iniciar la sesión pública a celebrarse el 17 de julio de 2020, para lo cual, y de conformidad con los artículos 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 6º, fracción 4ª y 8º, inciso B y C del reglamento interior de este tribunal, para cumplir con el primero de sus puntos, ruego al secretario general de acuerdos verifique la existencia de quórum legal. Buenos días. Le informo, magistrada presidenta, que se encuentran presentes los 3 magistrados que forman el pleno de este Tribunal Electoral del Estado. Muchas gracias. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el inciso C del artículo 8º de nuestro reglamento interior, ruego a los presentes nos pongamos de pie para dar cumplimiento en el segundo punto del orden del día, por lo que, con fundamento en el último párrafo del artículo 7º del reglamento interior de este tribunal, siendo las 11:18 del día viernes 17 de julio de 2020, se declara la existencia de quórum legal y, por lo tanto, válidas las determinaciones que tome este pleno. Muchas gracias. Bien, para dar cumplimiento al tercer punto del orden del día, le solicito, señor secretario, de cuenta con los asuntos a tratar en el orden del día de la presente sesión. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, declaración del quórum legal e instalación legal de la sesión en su caso. Tercero, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Cuarto, lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo por el que se determina habilitar días y horas inhábiles dentro del primer periodo vacacional 2020, aprobado por el Pleno para atender lo correspondiente a los juicios para la defensa ciudadana electoral presentados por cualquier interesado a contravertir el decreto número 286 aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Colima y publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Colima el 9 de julio del año en curso. 5. Lectura y discusión y aprobación en su caso para acordar lo conducente respecto al escrito presentado por el magistrado supernumerario Ángel Durán Pérez el 26 de junio del año en curso. 6. Clausura de la sesión. Muchas gracias, señor secretario. Bien, en este momento me gustaría, magistrada, darle cuenta con un escrito presentado antes de esta sesión por el magistrado José Luis Puente Anguiano, con el que presenta formalmente una excusa para conocer el asunto relativo a la lectura, discusión y aprobación en su caso del escrito presentado por el magistrado supernumerario Ángel Durán Pérez el 26 de junio del año en curso, listado en el punto 5º del orden del día que acaba de leer nuestro secretario, a celebrarse el día de hoy, cuya el listado en la convocatoria que se le hizo llegar oportunamente. Lo anterior por considerar que se actualiza en su persona el impedimento legal previsto en el inciso A del artículo 113 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por lo tanto, licenciada, dada la condición que presenta la solicitud y que tampoco es factible el poder convocar a ningún magistrado supernumerario, puesto que ellos son los que están de alguna manera haciendo la solicitud, aunque lo hace en estricto sentido el magistrado Ángel Durán, como se circuló en el proyecto del día de ayer, pues es algo que también se debe de garantizar a la magistrada supernumeraria Angélica Yedid, por lo que también se acreditaría pues un impedimento para que participaran en esta sesión, y dado que el artículo 279 nos obliga a que la califiquemos de manera inmediata y ante esta imposibilidad, le solicitaría a ambos poder poner en el orden del día la excusa en el punto 5 para recorrer el punto 5 al 6 y calificar en su oportunidad la excusa presentada por el magistrado José Luis Puente Anguiano. Entonces, si no tienen inconveniente y con esa adición, dado el escrito presentado antes de la sesión, le solicitaría, señor secretario, con la adición a que he hecho mención, someta a consideración
el orden del día que usted leyó, con la incorporación del punto adicional a atender la excusa del magistrado numerario. Con su permiso, magistradas y magistrados, doy lectura al orden del día que se pone en consideración, tomando en cuenta el escrito presentado por el magistrado José Luis Puente Anguiano con relación a la excusa de la participación en el punto anterior denominado, marcado con el número 5. El orden del día quedaría en la siguiente forma. Primero, lista de presentes. Segundo, declaración de quórum e instalación legal de la sesión en su caso. Tercero, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Cuarto, lectura y discusión y aprobación en su caso del acuerdo por el que se determina habilitar días y horas inhábiles dentro del primer periodo vacacional 2020, aprobado por el Pleno para atender lo correspondiente a los oficios para la defensa ciudadana electoral, presentado por cualquier interesado a contravertir el decreto 286 aprobado por el Congreso de Estado y publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Colima el 9 de julio del año en curso. 5. Presentación del escrito del magistrado José Luis Puente Anguiano, en el cual se excusa para conocer con relación al escrito presentado por el magistrado supernumario Ángel Durán Pérez el día 26 de junio del año en curso y su debida calificación. 6. Lectura, discusión y aprobación en su caso para acordar lo conducente respecto al escrito presentado por el magistrado supernumerario Ángel Durán Pérez el 26 de junio del año en curso. 7. Clausura de la sesión. Muy bien, si no hubiese observaciones al respecto, le solicito, señor secretario, tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrada presidenta, recabo el sentido de su voto respecto al orden del día propuesto. Magistrada Mariana Díaz Rivera. Con el orden del día. Magistrado José Luis Puente Anguiano. Con el orden del día, secretario. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor. Le informo, magistrado, que existen 3 votos a favor del orden del día. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el orden del día para el desarrollo de esta sesión pública. En virtud de lo anterior y para dar seguimiento al mismo, pasaríamos al punto 4, que tiene que ver con la lectura al proyecto de acuerdo por el que se determina habilitar días y horas inhábiles, del cual también ya fue previamente circulado y al cual me permitiré dar lectura para someter posteriormente a su consideración, señora y señor magistrado. Dice: acuerdo general que emite el Pleno del Tribunal Electoral del Estado por el que determina habilitar días y horas hábiles dentro del primer periodo vacacional 2020 aprobado por el propio órgano colegiado para atender lo correspondiente a los juicios para la defensa ciudadana electoral presentado por cualquier interesado a controvertir el decreto número 286 emitido por el H. Congreso del Estado y publicado en el periódico oficial El Estado de Colima el 9 de julio del año en curso. Antecedentes. En fecha 1 de julio del actual, el Pleno del Tribunal Electoral sesionó para, en uso de sus facultades, acordar el primer periodo vacacional de todos los servidores públicos del órgano jurisdiccional electoral. En cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 58, párrafo primero del Reglamento Interior del Tribunal, con relación al 42, fracción primera, inciso B del Estatuto Laboral de este órgano autónomo, la presidencia del mismo propuso a los integrantes del Pleno, considerando que no se encuentra transcurriendo el desarrollo de ningún proceso electoral ordinario ni extraordinario, que el primer periodo vacacional anual de los servidores públicos de dicho ente, correspondiente a 10 días laborables, fuera del 20 al 31 de julio para incorporarse a laborar el 3 de agosto todas las fechas de la presente anualidad. 3. En virtud de lo anterior, se sometió a votación la propuesta formulada por la Presidencia y toda vez de tratarse de un derecho laboral al que todos los servidores públicos del Tribunal tienen derecho y no correr ningún proceso electoral constitucional, dicha propuesta se aprobó por unanimidad en los términos antes expuestos. No obstante lo anterior, es un hecho público y notorio para este Tribunal los últimos hechos acontecidos
relacionados con actos del Congreso del Estado de Colima derivados específicamente de la emisión del decreto número 286 expedido por esa legislatura y publicado en el periódico oficial El Estado de Colima el pasado 9 de julio del actual, por el que se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, por conducto del Poder Ejecutivo, a contratar uno o varios financiamientos destinados a inversión pública productiva, constitución de fondos de reserva y los gastos y costos asociados por un monto de hasta 740 millones de pesos. Habiendo circulado en diversos medios de comunicación impresos en el Estado, así como en redes sociales, que diversos diputados y diputadas, el 13 de julio del actual, presentaron ante la Oficialía Mayor del Congreso del Estado juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Consideraciones. Primera, de conformidad con el artículo 78 de la Constitución Política Local, el Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional electoral, autónomo en su funcionamiento e independiente de sus decisiones de pleno derecho. Funciona en pleno y sus sesiones de resolución son públicas, y tiene dentro de los asuntos de su competencia el sustanciar y resolver en forma definitiva y firme, en los términos de la Constitución General de la República, la Constitución Local, el Código Electoral y leyes respectivas, las impugnaciones que se susciten en materia electoral en la entidad. Por su parte, la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en su artículo segundo, preceptúa que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de naturaleza electoral se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad, además de la definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales. Asimismo, el artículo 5 de la citada ley establece que el juicio para la defensa ciudadana electoral es un juicio puesto a disposición de quienes estén legitimados por dicha ley, cuyo propósito tiene por objeto la revocación, modificación o confirmación de los actos y resoluciones de naturaleza electoral. Segunda, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley Estatal en comento, el juicio para la defensa ciudadana electoral tiene por objeto la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano en el Estado, pudiendo por sí mismo y en forma individual hacer valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Consideración tercera. En razón de lo anterior, con independencia de la veracidad de los hechos enunciados relacionados con la presentación de juicios para la protección de los derechos políticos electorales, así como de su procedencia, atendiendo a la competencia de este tribunal para substanciar y resolver conforme lo dispuesto, tanto por la Constitución Política Local como por la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, los denominados en el ámbito estatal juicios para la defensa ciudadana electoral, y dada la importancia de los juicios en mención y la responsabilidad constitucional de esta autoridad electoral, es que este Tribunal Electoral determina aprobar la habilitación de los días y horas que se consideren necesarios para la atención, en su caso, de los juicios ciudadanos que se vinculen con la emisión del decreto número 286 expedido por el H. Congreso del Estado. Cuarta, asimismo, se hace necesario habilitar días y horas hábiles para atender y dar trámite a los juicios ciudadanos que se presenten ante este Tribunal Electoral Estatal, que en lo general tengan que ver con actos emanados por el H. Congreso del Estado, sus comisiones o de alguno o algunos de sus diputados o diputadas, debido a la importancia que implica la actividad legislativa que desarrolla dicho poder del Estado. Asimismo, como es del conocimiento de este Pleno, se encuentra en trámite la interposición del segundo incidente del incumplimiento de la sentencia del juicio electoral sub-JE 122/2019, que desde el mes de diciembre del año próximo pasado presentó este tribunal ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la indebida aprobación de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2020. En tal virtud, se habilitan los días y horas hábiles que sean necesarios para la atención del asunto que se describe, así como para atender válidamente cualquier circunstancia que tenga que ver con la defensa de los intereses y responsabilidades de este órgano jurisdiccional electoral local, que surjan durante el transcurso del primer periodo vacacional de los servidores públicos de este tribunal, cuya atención se amerite dentro del periodo señalado. Quinta, se hace especial hincapié
de que solo estarán habilitados para actuar válidamente los servidores públicos del Tribunal Electoral que se consideren necesarios para cumplir con los actos y obligaciones que se generen y vinculen a las causas y supuestos expuestos con anterioridad. Por lo que en consecuencia para otros juicios ciudadanos, así como para los diversos medios de impugnación que contempla la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación y juicios electorales conducentes y actividades no urgentes ni indispensables, permanece la declaración del Pleno de mantener inhabilitados todos los días y horas, así como cualquier trámite, término, plazo o proceso administrativo, financiero o judicial durante la vigencia de la determinación del primer periodo vacacional aprobado con anterioridad por el citado órgano colegiado y que correrá del 20 al 31 de julio del año en curso, debiendo en todo caso el Pleno de este tribunal fundar y motivar la procedencia de su actuar según se presenten las circunstancias o juicios pertinentes en los términos expresados con antelación. Por lo expuesto y fundado en términos de las consideraciones expuestas, se propone a este Pleno emita los siguientes puntos de acuerdo. Primero, este Tribunal Electoral local habilita los días y horas que se consideren necesarios para la atención en su caso de los juicios ciudadanos que se vinculen con la emisión del decreto número 286 expedido por el H. Congreso del Estado, mismo que fue publicado en el periódico oficial El Estado de Colima el pasado 9 de julio del actual. Segundo, se habilitan días y horas hábiles para atender y dar trámite a los juicios ciudadanos que se presenten ante este tribunal, que en lo general tengan que ver con resoluciones o actos emanados por el Congreso del Estado, sus comisiones o de alguno o algunos de sus diputados o diputadas en razón de la importancia que implica la actividad legislativa que desarrolla dicho poder del Estado. Tercero, se habilitan los días y horas hábiles que sean necesarios para la atención de los asuntos a que se refiere el segundo párrafo de la consideración cuarta del presente acuerdo. Cuarto, publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página web de este órgano jurisdiccional, modificando el aviso al público fijado al exterior del edificio de este tribunal con las precisiones correspondientes a la habilitación de días y horas hábiles para los casos especificados en los puntos de acuerdo anteriores. Bien, este es el acuerdo plenario que deseo someter a su consideración, señora magistrada, señor magistrado, por lo que en este momento abro el espacio de alguna observación o comentario que deseen hacer, y si no, pues para ya pedirle al secretario tome la votación correspondiente. No, lo considero adecuado y correcta la medida. Gracias. Entonces, secretario general, le solicitaría tome la votación correspondiente al acuerdo plenario que acaba de ser sometido a consideración. Con su permiso, magistradas y magistradas, me permito recabar el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo propuesto por la magistrada presidenta. Magistrada María Elena Díaz Rivera. Estoy a favor de que se inhabiliten días y horas inhábiles para la posibilidad de que se presenten algunos asuntos electorales de la autoridad que ya fue leído mediante acuerdo de la magistrada presidenta. Gracias. Magistrado José Luis Puente Aquiano. En favor del acuerdo, secretario. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor. Informo, magistrada presidenta, que se recabaron 3 votos a favor del proyecto presentado por usted. Gracias, señor secretario. En consecuencia, se declara aprobado por unanimidad el acuerdo plenario con los siguientes puntos de acuerdo. Primero, este Tribunal Electoral local habilita los días y horas que se consideren necesarias para la atención en su caso de los juicios ciudadanos que se vinculen con la emisión del decreto número 286 expedido por el H. Congreso del Estado, mismo que fue publicado en el periódico oficial El Estado de Colima el pasado 9 de julio del actual. Segundo, se habilitan días y horas hábiles para atender y dar trámite a los juicios ciudadanos que se presenten ante este tribunal, que en lo general tengan que ver con resoluciones o actos emanados por el Congreso del Estado, sus comisiones o de alguno o algunos de sus diputados o diputadas en razón de la importancia que implica la actividad legislativa que desarrolla dicho poder del Estado. Tercero, se habilitan los días y horas hábiles que sean necesarios para la atención de los asuntos a que se refiere el segundo párrafo de la consideración cuarta del presente acuerdo. Cuarto, publíquese el presente acuerdo en los estrados en la página web de este órgano jurisdiccional electoral, modificando el aviso al público fijado al exterior del edificio de este tribunal con las precisiones correspondientes a la habilitación de días y horas hábiles para los casos especificados en los puntos de acuerdo anteriores. Bien, siguiendo con el desahogo del punto
quinto del orden del día, pues tiene que ver precisamente con el escrito presentado por el magistrado José Luis Puente Anguiano, en el que manifiesta su excusa para conocer del punto que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso, respecto al escrito presentado por el magistrado supernumerario Ángel Durán Pérez el 26 de junio del año en curso, listado ya ahorita en el punto 6 del orden del día de esta sesión. Lo anterior por considerar que se actualiza en su persona el impedimento legal previsto en el inciso A del artículo 113 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el 284 bis, fracción primera del Código Electoral del Estado de Colima, los cuales refieren que es impedimento para conocer de los asuntos tener parentesco en línea recta sin limitación de grado en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores. Lo anterior sin perjuicio de participar y ejercer mis funciones y facultades en todos los demás puntos a tratarse en la respectiva sesión. Bien, al respecto, el Código Electoral del Estado, en su artículo 279, que establece las atribuciones que corresponden al Pleno, la fracción 7 dice calificar y resolver las excusas que presenten los magistrados, y bueno, me gustaría, para que quede acertado en el acta, que ya previamente le comentaba a la magistrada que los magistrados supernumerarios, si bien ante las excusas presentadas por un numerario pueden ser convocados para integrar pleno, en este caso pues se actualiza también un impedimento para que los supernumerarios sean llamados a resolver la petición, dado que un supernumerario es quien la está formulando. Por lo tanto, al encontrarse presente dos magistradas numerarias que válidamente pueden actuar y establecer la existencia de quórum legal para que las determinaciones de este pleno sean tomadas como válidas, entonces le solicitaría, si no tuviera alguna intervención, magistrada, que realizar al respecto, le solicitaría, señor secretario, someta a consideración la calificación de la excusa en sentido procedente o improcedente que acaba de presentar el magistrado numerario José Luis Puente Anguiano. Con su permiso, magistrada presidenta, me permito recabar el sentido de su voto con relación a la propuesta. Magistrada María Elena Díaz Rivera. Es procedente. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. Procedente también. Le informo, magistrada, que se tienen 2 votos a favor de la propuesta de excusa presentada por el magistrado numerario José Luis Puente Anguiano. Muchas gracias, señor secretario. Por lo tanto, queda aprobada por unanimidad de quienes pueden participar en el acto conducente, dado que el magistrado José Luis y la imposibilidad de llamar a un supernumerario, pues las 2 magistradas numerarias tendríamos que resolver la solicitud planteada. En ese caso, magistrado José Luis, pues si bien permanece ahorita aquí en la sesión para clausurarla en su oportunidad, ya únicamente pues me dirigiré con el tratamiento del siguiente punto de orden del día con la licenciada María Elena, quienes pues válidamente vamos a determinar la procedencia y improcedencia del acuerdo que nos va a someter a consideración el secretario. En consecuencia, señor secretario, para desahogar el 6º punto del orden del día, le solicito de lectura al proyecto de acuerdo por el que se pretende dar respuesta al escrito presentado por el magistrado supernumerario Ángel Durán Pérez, presentado el 26 de junio del año en curso ante este tribunal, dado que así fue instruido dentro del cuaderno especial que se abrió con tal petición para someter a la consideración de este pleno un proyecto de acuerdo correspondiente a la solicitud que hace el magistrado supernumerario. Tiene el uso de la voz. Gracias. Con su permiso, me permito dar lectura al proyecto de acuerdo. Colima, 17 de julio de 2020. Antecedentes. 1.
El 31 de mayo de 2018, mediante acuerdo plenario, se aprobó realizar la conversión del salario neto mensual que perciben los magistrados supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado, Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prada Rebolledo, quedando en 571.30 salarios mínimos mensuales netos que percibirán estos durante el ejercicio fiscal 2018 y posteriores. 2. Mediante resolución dictada por el Honorable Congreso, representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el 16 de diciembre del 2019 se fijó como el salario mínimo general que habría de regir a partir del 1 de enero de 2020 la cantidad de 123.22 pesos. 3. El pasado 26 de junio, el magistrado supernumerario Ángel Durán Pérez presentó a la actualía de este Tribunal Electoral escrito por el que solicita la intervención del Pleno para que se regularicen sus sueldos conforme a la ley mismo que se plasma en el documento que se les presenta. En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes consideraciones. Primera, el Tribunal Electoral del Estado de Colima, con base en lo dispuesto en los artículos 116, fracción cuarta, inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, goza de autonomía de gestión y en su funcionamiento, así como la independencia en sus decisiones. Segundo, el presente acuerdo plenario tiene como objetivo determinar el sueldo y las prestaciones que deberán cubrirse a los magistrados supernumerarios durante el presente año, debido al salario mínimo fijado a partir del 1 de enero del 2020 por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, misma que lo aprobó el 16 de diciembre del año en curso pasado, por lo que el impacto presupuestal para cubrir el monto diferencial del sueldo de cada uno de los magistrados supernumerarios, así como la solicitud al titular ejecutivo a través de la Secretaría de Planación y Finanzas, ambos del Gobierno del Estado de Colima, de una ampliación al presupuesto de egresos del Tribunal Electoral de Estado para el ejercicio 2020, con la finalidad de regularizarse el sueldo de los magistrados supernumerarios. Tercero, que en atención a la solicitud presentada por el magistrado supernumerario Ángel Durán Pérez y del análisis que hiciera la oficial mayor del Tribunal Electoral del Estado a las remuneraciones mensuales netas de los magistrados supernumerarios y que percibieron los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2020, se deduce que fueron por la cantidad de 58.661 pesos con 08 centavos, cantidad neta, una vez que hicieron los cuentos del impuesto sobre la renta y lo referente al Instituto Mexicano de Seguro Social. Tomando en consideración el salario mínimo de 102 pesos con 68 centavos, correspondiente al año 2019, esto en virtud de que el anteproyecto de presupuesto de egresos del Tribunal Electoral del Estado para el ejercicio fiscal 2020 se aprobó el 26 de julio de 2019, tomando como base el salario mínimo vigente en ese entonces. Por lo que, si se toma en consideración que el salario mínimo empezó a regir el 1 de enero del 2020 es de 123 pesos con 22 centavos, que multiplicado por los 571.30 salarios mensuales netos que deben percibir los magistrados supernumerarios, resulta la cantidad de 70.395 pesos con 59 centavos, lo que arroja una diferencia neto mensual de menos de 11.734 pesos 51 centavos, que debió cubrirse tomando en consideración el salario mínimo general que se fijó para el ejercicio fiscal 2020, al que se ha referido con antelación. Cuarto, fijada la diferencia entre la cantidad que reciben los magistrados supernumerarios con lo que deben de recibir, resulta necesario determinar el impacto que tendrá en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, con la finalidad de realizar el ajuste anual respectivo que representará cubrir a dichos magistrados el diferencial de la remuneración antes señalada. Al respecto, referiré que las diferencias de las remuneraciones en conjunto para ambos magistrados por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
arroja la cantidad total de 502.223 pesos con 5 centavos. Ello debido a que la totalidad de las prestaciones anuales que perciben los referidos magistrados supernumerarios deberán ser calculadas conforme a la nueva remuneración. A continuación se plasma una tabla en la que se especifican los salarios mínimos generales para 2019 comparados con el 2020, las diferencias arrojadas en lo que corresponde del 2019 con el 2020 que se están cubriendo. Considerando cuarto, una vez realizado el ejercicio del impacto presupuestal para cubrir las diferencias a cada uno de los magistrados supernumerarios y cuya cantidad en su totalidad asciende a 502.223 pesos con 5 centavos, se colige que el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, asignado al Tribunal Electoral de Estado mediante decreto 185, por el cual se aprobó el presupuesto de egresos para el Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2020 y publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Colima el 13 de diciembre de 2019, resulta insuficiente, por lo que se deberá solicitar una ampliación presupuestal al titular del Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado por el citado monto. Lo anterior en virtud de que el presupuesto de egresos del Tribunal Electoral del Estado para el ejercicio fiscal 2020, autorizado por el Honorable Congreso del Estado, asciende a la cantidad de 11.500.000 pesos, cantidad por sí misma resulta insuficiente para atender las necesidades ordinarias de esta instancia local y hacer frente a la contingencia económica que representa cubrir el monto de las multireferidas diferencias salarial expresadas en el inciso C del presente considerando. Máxime que el anteproyecto del presupuesto de egresos del año 2020 que el Pleno de ese tribunal aprobó y emitió tanto a la Secretaría de Planeación y Finanzas como al Congreso del Estado ascendía a 15.648.623 pesos 82 centavos. Montos que contrastados entre sí arrojan una diferencia de 4.148.623 pesos 82 centavos. Cantidad misma que esta última, que no fue aprobada por el Honorable Congreso del Estado, circunstancia que obligó a contravertirlo y a realizar una serie de ajustes presupuestales al interior y un sacrificio financiero mediante la racionalización del gasto, por lo que se reitera no exista remanente o superávit financiero que permita absorber el pago que nos ocupa. Por lo anterior, fundado y expuesto con fundamento en los dispuestos por los artículos 116, fracción cuarta, inciso 6 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 y 107 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 78, inciso A y C, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Libres y Soberanos de Colima, artículo 1, fracción quinta, sexta, 278, 279, fracción 11, 281, fracción cuarta, 14 y 284 del Código Electoral del Estado de Colima, se acuerda, primero, se determina el salario mensual neto que percibirán los magistrados supernumerarios Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prado Rebolledo para el ejercicio fiscal 2020 es por la cantidad de 70.395.59 centavos. Lo anterior conforme a lo expuesto en la consideración segunda del presente acuerdo. Segundo, se determina que la diferencia existente entre el sueldo que actualmente perciben los magistrados supernumerarios Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prado Rebolledo por la cantidad de 58.661,8 centavos netos y el resultante de su conversión en salarios mínimos que consiste y nos arroja la cantidad de 70.395.59 centavos netos, es esta diferencia del orden de 11.734 pesos 51 centavos netos mensuales. Lo anterior en términos de lo expuesto en la consideración segunda del presente acuerdo. Tercero, se determina que la diferencia del salario actual que perciben los magistrados supernumerarios Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prado Rebolledo y su conversión en salarios mínimos
tiene un impacto en el presupuesto de egresos del Tribunal Electoral del Estado para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 502.223 pesos 5 centavos. Lo antes expuesto conforme establecido en la parte considerativa segunda del presente acuerdo. Cuarto, el Tribunal Electoral del Estado, por conducto del magistrado presidente, de la magistrada presidenta, deberá solicitar al titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, ambos del Gobierno del Estado de Colima, una ampliación al presupuesto de egresos del Tribunal Electoral del Estado para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 502.023 pesos con 5 centavos. Ello con la finalidad de cubrir a los magistrados supernumerarios el monto diferencial del sueldo ya presupuestado, con el resultado del incremento en el salario mínimo general comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Lo anterior, conforme a lo establecido en la consideración segunda del presente acuerdo, remitiéndose las constancias atinantes. Quinto, se autoriza que la ampliación presupuestal a que se refiere el punto anterior se reciba en primer término respecto del monto de la diferencia de los sueldos y demás prestaciones. Sexto, se autoriza que en caso de así determinarlo la Secretaría de Planeación y Finanzas, la cantidad correspondiente a las prestaciones no devengadas puedan transferirse a la Secretaría referida al punto anterior en pagos mensuales conforme al punto que se vaya devengando. Séptimo, cualquier situación no prevista en el presente acuerdo plenario se resolverá por el pleno de este Tribunal Electoral. Octavo, notifíquese del presente acuerdo a los magistrados supernumerarios. Es cuanto, magistrado. Gracias, señor secretario. Señor secretario, de la revisión que yo realicé previamente al acuerdo, había modificado los puntos de acuerdo para que solamente quedara la petición de 502.223 pesos como solicitud a la Secretaría de Finanzas, con independencia de las posibilidades en las que ellos puedan otorgarla a este tribunal. Este es el acuerdo primigenio que había circulado, y yo le hice una contrapropuesta en donde nada más estaba aprobando el punto primero, el segundo, el tercero y el cuarto, que tenía que ver con la expedición de la solicitud al titular del Poder Ejecutivo por conducta del secretario de Finanzas. No sé si tenga ahí la impresión del acuerdo que yo le solicité se sometiera a consideración. Sí, magistrada. Efectivamente, en los puntos de acuerdo, diferente al acuerdo que me permití leer, efectivamente, el acuerdo que nos hizo llegar posteriormente en contrapropuesta al presentado, efectivamente trae 4 puntos de acuerdo. Les podré dar lectura nada más para que le queden precisados a la magistrada y después proceder a ver si hay alguna observación. Simplemente, licenciada, A mí me pasó ¿sí? Sí. Si quiere, entonces nada más para que quede asentado en el acta, secretario, darle lectura para el conocimiento también de la gente que nos acompaña en cuáles son los puntos sobre los cuales se pronunciaría este pleno, para darle claridad nada más a esos puntos resolutivos. Sí, magistrada, con su permiso. Los puntos de acuerdo son los siguientes. Primero, el salario mensual neto, que conforme el salario mínimo general vigente al 2020 en el Estado de Colima, deben percibir los magistrados supernumerarios Ángel Durán Pérez y Angélica Edith Prado Rebolledo para el ejercicio fiscal es por la cantidad de 70.395 pesos 59 centavos. Lo anterior conforme a lo expuesto considerando
segunda del presente acuerdo. Segundo, en razón de lo anterior, se determina que el diferencial del salario actual que perciben los magistrados supernumerarios Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prado Rebolledo y su conversión en salarios mínimos tiene un impacto en el presupuesto de egresos del Tribunal Electoral del Estado para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 502.223 pesos 5 centavos. Tercero, en consecuencia, el Tribunal Electoral del Estado, por conducto de su presidencia, deberá solicitar al titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, una ampliación del presupuesto de egresos del Tribunal Electoral del Estado para el ejercicio fiscal 2020, por la cantidad señalada en el punto de acuerdo que antecede, a efecto de cubrir el faltante del sueldo que, conforme al salario mínimo general vigente en el Estado para el año 2020, corresponde cubrir a los magistrados supernumerarios referidos. Cuarto, por conducto de la presidencia de este tribunal, con una copia certificada del presente acuerdo, en su oportunidad dese contestación a la petición formulada por el magistrado supernumerario Ángel Durán Pérez. Publíquese en la página web de este tribunal, así como en los estados, para que surtan los efectos legales a que haya lugar. ¿Tres cuartos, magistrado? Me parece tantito el documento, por favor. Bien, entonces, magistrada, ese sería el resumen puntual de cómo quedarían los puntos de acuerdo. Y si no tuviese alguna observación al respecto, señor secretario, le solicito someta a consideración. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito recabar el sentido de su voto con relación al proyecto expuesto. Magistrada Mariana Díaz Rivera. Pues yo considero que es muy merecido, tienen los supernumerarios ese aumento del salario. Estoy a favor con el acuerdo. Gracias. Magistrado José Luis, discúlpame. Magistrada Presidenta Carmen González Pimentel. A favor del acuerdo. Informo, magistrada, que se han recabado 2 votos a favor del acuerdo leído. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el acuerdo por el que se da respuesta al escrito presentado por el magistrado Ángel Durán Pérez en los siguientes puntos. Acuerdo primero, el salario mensual neto que, conforme al salario mínimo general vigente en el año 2020 en el estado de Colima, deben percibir los magistrados supernumerarios Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prado Rebolledo para el ejercicio fiscal 2020 es por la cantidad de 70.395 pesos 59 centavos, lo anterior conforme a lo expuesto en la consideración segunda del presente acuerdo. Segundo, en razón de lo anterior se determina que el diferencial del salario actual que perciben los magistrados supernumerarios Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prado Rebolledo y su conversión en salarios mínimos tiene un impacto en el presupuesto de egresos del Tribunal Electoral del Estado para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 502.223 pesos con 5 centavos. Tercero, en consecuencia, el Tribunal Electoral del Estado, por conducto de su presidencia, deberá solicitar al titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, una ampliación al presupuesto de egresos del Tribunal Electoral para el ejercicio 2020 por la cantidad señalada en el punto de acuerdo que antecede, a efecto de cubrir el faltante del sueldo que, conforme al salario mínimo general vigente en el Estado para el año 2020, corresponde cubrir a los magistrados supernumerarios referidos. Cuarto, por conducto de la presidencia de este tribunal, con una copia certificada del presente acuerdo, en su oportunidad dese contestación a la petición formulada por el magistrado supernumerario Ángel Durán Pérez. Publíquese en la página web del Tribunal Electoral y estados del Tribunal Electoral del Estado, a fin de que surtan los efectos legales a que haya lugar. Bien, en virtud de que se han agotado los puntos del desarrollo de esta sesión pública, les solicitaría nos pusiéramos de pie para pasar al punto 7, que corresponde a la clausura de la sesión, la cual, siendo las 12 horas con 1 minuto del día 17 de julio de 2020, se declara clausurada la presente sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Muchas gracias por su asistencia.
Mira.